Presente. Andrés, Presente. Daniel, Presente. María, presente. Aranza, presente. Débora, presente. Y Natalia, presente. Natalia, ahora vamos a tocar de ti. Sí, somos nosotros. ¿Quién? Camila se quitó. Gracias. ¿Quién de ustedes ha dado dinero a una comida? Todos. Todos. Voy a preguntarles algo. Le voy a regalar de esta clase 5 puntos. La nota final quien la conteste bien. ¿Cuál es la última parte del cerebro en formarse? Ya queda se forma. Completamente. Lóbulo. Total. Exacto. ¿Y cuándo se forma completamente? 25 años. ¿Aló? Después de los 25 años. Después de los 21. Estaba adivinando, los 30 años. Ah. Eso explica de por qué los jóvenes son tan agresivos y no piensan en las consecuencias. Ustedes saben, el lóbulo frontal prácticamente hasta los 29 años está aislado del resto de las conexiones axónicas. No tiene casi axón el lóbulo frontal hasta los 30 años, cuando entonces hay conexiones con el resto de las estructuras. Es por eso que ustedes son tan descuidados cuando son jóvenes y cometen tantos errores. No es culpa de nosotros cuando somos jóvenes y hacemos cosas sin pensar en las consecuencias, incluso cosas muy arriesgadas. Y no es asunto de que son descuidados per se, sino es su naturaleza de su sistema nervioso. El lóbulo frontal, carente de axones hasta los 30 años. Y te voy a dar los 5 puntos, aunque no la contestaste completa. Pero el día del examen tú me dices, y yo te pongo los 5. Gracias, profe. Bien. Por eso ustedes se la pasan. O nos las pasamos cuando tenemos esa edad, negando todas las advertencias de nuestros padres. No vaya allí, es peligroso. No salga a la luna de la madrugada y llegue tarde. No te juntes con todo el mundo. Di dónde tú vas a estar. Nada de eso les importa a ustedes. Ni me importaba a mí tampoco. Mamá quiere saber demasiado. Pero cuando tú llegas a los 30 años, 31, 32, dices, ¿cuánta paciencia tenía mi papá y mi mamá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso realmente? Esa es la explicación que tienes. Bien. Nuestra última clase va a ser el miércoles de la semana 11, es decir, el día 23. El examen va a tener un valor de 60 puntos. Bien, vamos a continuar entonces a completar esto. Y tiene mucha fisiopatología, que son muchas de las cosas que ustedes van a ver en el hospital. El responsable del shock cardiogénico es el corazón. Hay dos tipos entonces de shock compresivo, de shock cardiogénico.
Uno es el compresivo y el otro es el intrínseco. El compresivo es cuando el corazón queda atrapado prácticamente por las estructuras vecinas y se altera significativamente el llenado diastólico. Las causas son taponamiento de líquido o sangre entre el corazón y la pleura. Y hay una tríada que es típica de esta patología y son ingurgitación de las venas del cuello, los tonos cardíacos apagados e hipotensión. El compresivo, entonces, el corazón se comprime por las estructuras vecinas y entonces causa lo que se llama disfunción diastólica, es decir, incapacidad de relajarse durante la diástole. También las presiones normales no son las necesarias y adecuadas. Las causas son neumotora tensión, que produce disminución de los ruidos respiratorios del mismo lado donde el pulmón colapsa, la desviación de la tráquea hacia el lado opuesto y la distensión venosa yugular. En la radiografía de tórax se puede ver todo esto muy bien. Con un aumento del volumen intratorácico. En ese caso vamos a ver una depresión del diafragma del mismo lado donde se efectúa el hemitórax afectado. Y el mediastino se desplaza hacia el lado opuesto. El shock cariogénico intrínseco entonces es cuando la bomba falla. Cuando la bomba cardíaca falla, la presión diastólica cae, entonces la presión de bombeo, llamada fracción de eyección o volumen latido. Y esa disminución de la fracción de eyección causa un impacto enorme en las estructuras periféricas. Una de las características consecuencias de esto es una hipotensión grave y sostenida, aún habiendo una alta presión del venado. El problema de esta causa es que más del 50% mueren. Entonces existe un círculo vicioso. Cuando se deprime la contractilidad del miocardio, tanto el gasto cardíaco como la presión arterial cae. Disminución del gasto cardíaco y la presión arterial, y eso produce un trastorno del metabolismo en los tejidos, que entonces de manera de retroalimentación positiva ocasiona depresión de la contractilidad y así se agrava el problema en círculo vicioso. La disfunción del miocardio consiste en el deterioro de la fracción de eyección,
altera tanto la función sistólica como la función diastólica, tanto la función de bombeo como la función de llenado. Tomemos como parámetro la presión sistólica. Cuando la presión sistólica se altera, disminuye por debajo de 55%, disminuye el gasto cardíaco y el volumen sistólico. Y el riego sanguíneo periférico se altera. Hay hipoxia, hay vasoconstricción de manera compensatoria. Y eso de manera entonces en círculo vicioso altera la contractilidad miocárdica, y alterando la contractilidad miocárdica entonces tenemos la muerte como consecuencia. Por otro lado, cuando la presión sistólica se altera y hay disminución del gasto de volumen, hay hipotensión, disminuye el riego coronario de sangre para alimentar el músculo cardíaco y sus acciones, hay isquemia. De nuevo hay disfunción progresiva del miocardio y del muerto. Y por último, cuando la fracción diastólica se altera, hay un aumento importante del volumen telediastólico. Como aumenta el volumen telediastólico de manera importante, pero el corazón izquierdo no puede bombear la sangre de manera adecuada, los pulmones se congestionan. Hay hipoxemia como consecuencia, hay isquemia, disfunción progresiva. Ese es el cuadro clínico que acompaña esa patología. Guinea, incesante, aspecto palidicianótico, diaforesis, que se debe a la actividad catecolamínica aumentada. Hay deterioro de la función mental, desorientación. El pulso se torna débil y rápido, o se torna bradicárdico profundo. La presión sistólica se acerca mucho a la diastólica y eso se llama pinzamiento de las presiones sistólica y diastólica. Un ejemplo podría ser 100-90, 90-80, 80-70, 60-40, 60-50. Eso se llama pinzamiento de la presión diferencial. Hay taquipnea, hay distensión de las yugulares, hay alteración de la zona precordial, hay pulso apical débil y un tercer ruido que es un galope, con una repercusión en el riñón produciendo oliguria. Entiéndase oliguria. ¿Quién sabe lo que es oliguria? Oliguria es disminución de la presión, pero ¿cuándo se considera oliguria? ¿Con qué cantidad de orina? ¿Cuánto? Menos de 400 mililitros al día o menos de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser 0.5 por kilogramo de peso por hora? Pero tú te estás volviendo loco. Eso no lo digo en ese mismo No, por Dios. 30 cc, menos de 30 cc hora. Lo que tú me estás diciendo es que uno orina como un caballo, más de 10 litros, eso es imposible. Escribe eso otra vez, lo que tú me dices. Eso no No, dale cuenta a tu compañero de eso, ven, párate y ponle, escríbelo. No, yo no me siento ofendido con eso, yo lo que quiero decirte es tu gran error. Porque él tiene la razón, pero tú no. Bueno, de 400 cc en 24 horas.
Eso no fue lo que yo dije. Sí, lo que pasa es que tiene 1 mililitro, no sé si. Ah, Pero 1 mililitro de centímetros cúbicos son equivalentes. ¿eh? 1 mililitro es equivalente. Sí, 1 mililitro es 1 centímetro cúbico. Vamos a ver. 20 cc o 20 mililitros en un paciente de 80 kilos por hora por 24 horas. ¿Cuánto es eso? 20 cc. Eso es lo que No, profesor, un 20. Tú, una vez mayor. digo, 3.840. pero bueno, déjalo que borre, pero algo. Por hora, por hora. Pero ¿por qué ustedes se complican tanto? ¿Por qué no dicen menos de 30 cc hora? Y eso es más fácil de retener. Que dije que no tanto por hora, por kilo. Pues, eso se olvida, por Dios. ¿Cuándo oyó eso? 0.25 cc por kilogramo por hora. Pero ¿cuánto es finalmente eso? Por hora. ¿Cuánto es por hora? 0.25 por Tú hora. tienes que multiplicar 0.25 por 80 kilos. Y eso te va a dar por cada hora algo. Eso es aritmética sencilla. Eso está mal. No puede ser más de 20, cuando todo lo que debe haber es menos de. Menos de. Pero eso es una flecha, no es una flechita. En menos de 30 cc hora. No más de 20 cc hora. Más de 20 cc hora puede ser 40, puede ser 50, puede ser 60. Eso es una flecha. ¿Lo que tú has puesto ahí? Eso es una flecha. ¿Eh? No, no hay 20 cc hora. Es menos de 30. Menos de 30 cc hora. Que puede ser 25, que puede ser 20, que puede ser 15, que puede ser 10. Ok. De todas maneras, yo celebro que tú estés por lo menos orientado de cuánto es y no te perdido como la mayoría que no saben un carajo de eso. Este joven que también. A mí me gusta cuando los estudiantes, por lo menos, están orientados sobre las cantidades y sobre los límites y las variables. Eso es interesante. Lo peor del caso es cuando le dicen a uno no, como si nunca han visto eso. Y eso es grave, gravísimo. Hay entonces oliguria. A ver, la otra, ¿cómo está Natalia? La otra Natalia. ¿Cómo es la orina oligúrica? En osmolaridad, en densidad específica, eso es fisiología, ¿eh? Eso no es nefrología, eso es fisiología. ¿Cuánto es en densidad específica? ¿Cuánto es en osmolaridad? ¿Y cómo es el color de la orina? No sé decirlo específicamente, pero yo diría que está más concentrada. Está más concentrada, correcto. Pero la osmolaridad, ¿cuánto es? ¿Cuál es la osmolaridad máxima del riñón? La capacidad máxima que tiene el riñón para concentrar en mil equivalente con líquido. No recuerdo. ¿Quién lo sabe?
200 miliequivalentes por litro. Y la densidad específica. Esa es la capacidad máxima. Y la densidad específica. ¿Cuál es la variable de la densidad específica? Masa sobre volumen. No, la variable. Entre cuánto puede diluir y entre cuánto puede concentrar la orina y el riñón. ¿Cuánto? De 1001 a 1035. Y la unidad es masa volumen. Porque mientras la osmolaridad la da el sodio en la orina, básicamente, la densidad específica la dan todos los elementos de la orina, incluido la urea o el nitrógeno ureico, y todos los demás elementos que se eliminan por la orina, incluido el ácido úrico, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y toda la diablura que hay en la orina. Esas son dos de las variables que hay que tener en cuenta para conocer la funcionabilidad de los riñones. Natalia, ¿y cuánto es la función renal normal? A ver. Fisiología 1. ¿Tú te acuerdas quién fue tu primera novia? Sí. ¿Por qué tú no te acuerdas de esta vaina? ¿Eh? ¿Cuánto? La mejor forma de evaluar la función renal es con la depuración de creatinina endógena llamada tasa de filtración glomerular. Tasa de filtración glomerular 120 a 140 mililitros por minuto. Eso es más fácil de recordar como aquello de los lóbulos frontales. Y sí, esa señorita desmenuzó eso, que yo me quedé sorprendido. Esa, Natalia. Si tú das cardiología conmigo, te voy a preguntar eso, ¿no? La única manera que tú escapes es que no la des conmigo. ¿Ok? Una mujer que usa un perfume tan bueno como el que usted está usando, tiene que saberse eso. Porque de verdad que ella tiene un perfume caro. Eso no es ni que pachulí, ni vaina de esa, ni agua de Florida, de burra y alma, ¿no? Y Eternity que hiere, entonces 3 días usted se baña y le está oliendo eso. Eternity, horrible. La vulgaridad del perfume se llama Eternity. Y los que conocen, las que conocen del perfume saben lo que le estoy diciendo. Pero el Coco Chanel es bueno y el Dior también. Y el Valentino también, ¿verdad, señorita? Sí. ¿Cómo se llama el título? Dígame. No sé. ¿No sabe? ¿Cómo? Yo digo la próxima clase. Bien, joven. Continuamos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el laboratorio? Vamos a encontrar niveles altos de nitrógeno ureico. El nitrógeno ureico es normal de 8 a 20 miligramos por decilitro.
la urea de diabetes. Entonces tenemos también aumento de la transaminasa hepática ALT o alanina transferasa. Antes se llamaba transaminasa pirúvica. Hay brecha aniónica elevada. ¿Qué es brecha aniónica? A ver. ¿Qué es anion gap? Esa pregunta es dura. Anion gap. El anion gap es la diferencia que hay entre los aniones y los cationes en la sangre. Normalmente es de 10 a 14 milimoles por litro. Sumando todos los cationes y todos los aniones, la diferencia que hay entre ellos es el anion gap. Cuando demos, en la última clase, cuando demos intoxicaciones medicamentosas, vamos a ver todas las intoxicaciones que dan anion gap elevado, como son los alcoholes, todos los alcoholes, etílico, etilenglicol, alcohol metílico, alcohol isopropílico, todos dan anion gap elevado. Bien, entonces vamos a tener también el aumento de las troponinas I y T, que son parte de la sarcómera cuando se degrada. Hay hipoxemia. A ver, no te me corte ahí. Lo voy a tener que quitar de aquí porque ese perfume me está cautivando. Parece que yo iba a ser mujer antes de nacer, porque a mí me gustan todas las cosas que le gustan a las mujeres. Me gustan las flores, me gustan los perfumes, me gusta la buena música. No es reggaetón como estos muchachos de ahora, que lo que les gustan es reggaetón y vaina de esas. Y no. A ver entonces, yo tengo que salir de ahí porque si no... A ver, ¿qué decía Natalia? Vamos a agarrar a Natalia, vamos a darle duro a Natalia en esta noche. Estaba empezando a hablar ¿Qué de le la decía Natalia? hipoxemia. ¿De qué hablaba? Estaba empezando a hablar de la hipoxemia. Hipoxemia. ¿Cuánto es hipoxemia? Cuando usted dice, esa es una hipoxemia franca, y hay que poner al paciente en máquina. ¿Qué poder de qué? Cuando hay hipoxemia hay que colocar al paciente casi siempre en máquina ventilatoria. Eso pasaba con el COVID, pero eso pasa todos los días. Cuando los pacientes hacen hipoxemia. Entonces, uno tiene que tener un parámetro de hacia dónde decir, de aquí abajo hay que entubar al paciente. ¿No? Cuando la saturación no sigue tan por debajo del 90%. Esa es una zona de peligro, menos de 90, menos de 90. Es mucho menos de... A ver, ¿Qué iba a decir según? es menos de 80. Esa es la frontera. Digo, para que le quede bien claro a ustedes, como ustedes van a ser médicos, no se confundan. No todo el que le está bajando la PO2 hay que ponerle máquina. Porque los criterios para PO2 son PCO2 por encima de 50 y PO2 por debajo de 80. Pero eso es después que usted le da un alto flujo de oxígeno concentrado al 95% y no responde. Por cánulas nasales o por máscara. Si con alto flujo no responde, entonces hay que entubarlo y hay que colocarle una máquina de ventilación. Los 80 es la frontera.
¿Qué hay entonces en el electro? En el electro hay elevación del segmento ST. ¿Cuál es el segmento ST? Es el primer evento de la repolarización. Segmento ST. Punto J. Punto J. Punto J. ¿Qué es el punto J? Final de la onda S. Inicio del segmento ST. ST, final de la onda J, de la onda S e inicio de la onda T. Ese es el segmento ST, inicio de la repolarización, porque la onda T es repolarización completa. Ese es el segmento ST. Bien. Entonces, la radiografía vamos a encontrar en los casos donde hay falla cardíaca, congestión vascular pulmonar, edema pulmonar y cardiomegalia. La causa más frecuente del shock cardiogénico es el infarto, principalmente el infarto que involucra. Vamos a ver, a practicar un poquito de anatomía. A ver. ¿Cuántas arterias grandes tiene el corazón? ¿Cuántos troncos tiene? 2. ¿Cuántas arterias grandes da la coronaria izquierda? Después que emerge 2 o 3 centímetros, como tronco. 2. ¿Cuáles son esas 2 arterias? A ver, señorita ya, blusa rayada como una cédula. A ver, señorita. ¿Cuáles son esas 2 arterias coronarias? Circunfleja es una. Correcto, no te catemores, esas mismas son excelentes. Descendente izquierda anterior, que baja hasta la punta. Y le da sangre a los 2 tercios superiores del tabique interventricular, a la cara anterior y a la punta. Y la circunfleja que le da sangre a parte de la cara anterior, a la cara lateral y parte de la cara posterior e inferior. Esa es la circunfleja. Bien. Cuando se obstruye el tronco de la coronaria izquierda, muere más del 40% del músculo cardíaco, inevitablemente eso lleva a la muerte. Entonces, cuando hay esto, el tejido isquémico libera un factor que se llama depresor del miocardio, que deprime más la función ventricular. Infarto del ventrículo derecho. Hasta hace prácticamente algunos años los americanos no querían entender que existía un infarto del ventrículo derecho. Paradójicamente, México, que es más atrasado que Estados Unidos, ya sabía, conocía y había demostrado que el infarto del ventrículo derecho era frecuente. Entonces, el infarto del corazón derecho sucede cuando se obstruye la arteria coronaria derecha, básicamente. Y representa el 3% de los casos de complicación del infarto. Lo más importante es que hay una tensión alta en la aurícula derecha, hay dilatación auricular derecha, hay congestión pulmonar, hay disfunción, o sea, trastorno de la relajación del ventrículo derecho. Y como consecuencia de eso falla también el ventrículo izquierdo. Entonces, concomitantemente con eso hay insuficiencia mitral aguda durante el infarto miocardio. Y eso puede originar choque cardiogénico, que se presenta el primer día, pero se observa después de 3 a 4 días. Edema pulmonar, acumulación de líquido en los alveolos.
Normalmente la presión hidráulica de los capilares supera la presión que hay en el intersticio en estas condiciones. Y le voy a poner aquí un alvéolo, le voy a poner el capilar. El alvéolo es el capilar, es el espacio intersticial, el capilar. Normalmente hay equilibrio entre la presión en todos estos extremos, en el alvéolo y el intersticio de aquí. De tal suerte que una gran parte de la sangre, del líquido que llega aquí, se va por el sistema linfático. Pero de todas maneras, nunca en condiciones normales el líquido pasa de aquí hasta aquí. Eso solamente pasa cuando aumenta la presión hidráulica aquí, durante el infarto. La presión hidráulica aumenta y supera la presión osmótica que hay aquí. El líquido sale al alvéolo y se produce esto, donde no hay difusión de gases. Este es el edema agudo del pulmón. Es habitual durante el infarto. Aproximadamente el 30-35% de los casos de infarto se complican con el edema agudo del pulmón. Y eso es lo que pasa. Cuando la presión hidráulica supera la oncótica, eso es lo que sucede. El edema pulmonar cardiogénico entonces conlleva un aumento de la presión venosa pulmonar, presión venocapilar aumentada, presión hidráulica aumentada. Eso ocasiona un desequilibrio entre presión hidráulica y presión oncótica. Esa presión hidráulica aumentada o hidrostática ocasiona salida de líquido del capilar hacia el espacio intersticial aquí, y del espacio intersticial pasa el alvéolo. Y esas son las manifestaciones: disnea de reposo, taquipnea, taquicardia, hipoxemia, sibilancia y roncus e hipertensión. Joven, ¿cuándo se considera que un paciente tiene taquipnea? ¿Con qué frecuencia? Con una frecuencia A partir de. Ustedes van a los hospitales en el próximo trimestre. Yo no quiero que vayan con esa decisión. Me van a preguntar por otras cosas. Por eso es que estoy insistiendo. A ver. Puede ser cuando tienen más de 32 respiraciones por minuto. ¿Cuánto? No, son 24. Más de 24 respiraciones por minuto. Ya me acuerdo. Miren, la frecuencia respiratoria normal en un gato y en un perro son diferentes. Pero nosotros nos dijeron que la normal era de 12. La frecuencia respiratoria normal en reposo en adultos es de 12 a 18 respiraciones por minuto. Si es por encima de 18 se llama taquipnea. Pero dijeron que era por encima de 24, pero yo le creo. No, mi amor, eso es taquipnea. Eso da hiperventilación y eso da escape de anhídrido carbónico, de CO2. Y eso ocasiona alcalosis respiratoria. Eso es un desequilibrio que puede matar a una gente rápidamente. Bien. ¿Qué es taquicardia entonces? A ver, joven. Usted con esa pijama tiene que saber mucho. Pijama de médico. Por encima. Exacto. 100 o más latidos por minuto, tiene que decir siempre el tiempo. O sea, el tiempo en que ocurre eso, 100 latidos o más por minuto. Esa imagen es un clásico edema de pulmón. Si se fijan en eso, jamás van a olvidar cuando vean una radiografía con edema agudo del pulmón. ¿Qué es lo primero que se observa? Respecto al algodonoso en los campos pulmonares, que normalmente aquí son radiolucentes.
Miren, en radiología eso se llama radiolucencia, aire. Y eso se llama radiopacidad, ese color. Con radiopacidad tienen las costillas, la clavícula y el corazón y el diafragma. Son radiopáticos. Y el aire en los pulmones libres se llama radiolucencia. Radiolucencia. Bien. Cuando hay hipertensión pulmonar, cuando hay salida de líquido hacia los alveolos, entonces comienza a salir líquido desde los ilios hacia los vértices y hacia la periferia. Y se pierde el contorno ventricular izquierdo y el contorno o arco ventricular derecho. Miren, es un edema agudo del pulmón y eso es un par de días después del tratado. ¿Cómo el corazón recupera entonces no su estructura normal, pero todo ese líquido ha sido evacuado con diuréticos, con vasodilatadores como nitroglicerina básicamente, y con el uso de morfina. Veamos ahora el shock más frecuente que van a ver ustedes en su vida de médico, en su vida de estudiante, el shock hipovolémico. El shock hipovolémico. Donde hay pérdida de sangre. Pero también no solamente hay pérdida de sangre en el shock hipovolémico, también lo puede haber en el shock por pérdida de plasma que hay en las quemaduras, en el sentido de mucho plasma. Entonces, en el shock hipovolémico, que es la forma más frecuente de shock, tanto disminuye la volemia. Normalmente, ¿cuánto es la volemia? Francisco, volemia, ¿cuánto es lo normal? Los autores dicen 5, los autores dicen 6, por eso 5 o 6 litros también. Y en ejercicio, ¿cuánto es? Eso es el reposo. ¿Y en ejercicio? Eso es lo que se llama un gancho. Porque tú ahora mismo tienes 5 litros, pero cuando tú te vas a correr, tú tienes 5 litros todavía. No tienes 6 litros, ni 7, no. Ahora, si es gasto cardíaco, la cosa cambia. Porque el gasto cardíaco es unidad de volumen en un minuto que pasa por un punto. El gasto cardíaco sí es diferente en el reposo y en el ejercicio, ¿de acuerdo? El gasto cardíaco puede ser 5 o 6 litros por minuto en el reposo, pero el ejercicio puede ser 5, 6, 7 veces más alto que eso. Entonces, en el shock hipovolémico hay disminución del volumen sanguíneo y hay un llenado inadecuado en el compartimiento vascular. Hay secuestro de líquido extravascular y pérdida digestiva, urinaria o insensible. Pérdida insensible, Natalia. Natalia la chiquita. Natalia la chiquita. ¿Cuánto es Natalia? ¿Cuál es la pérdida insensible? No, yo quiero saber a qué se le llama pérdida insensible. Las pérdidas que no son medibles. Correcto. Exactamente. La pérdida que no son medibles, evaporación por la piel, que no es sudor, pérdida por la respiración. Increíble, por la respiración, mientras más calor hace, se elimina mucho más agua. Ustedes pueden ver, ustedes todos han estado en el frío intenso, ¿verdad? Todos, casi todos, han estado en el frío. No, pero ha visto películas de gente hablando en el exterior. Tú ves ese frío, ¿tú sabes lo que es eso? Es el agua de los pulmones cuando tú expiras, que se torna entonces sólido. Eso
Esos son partículas sólidas, congeladas de agua. El agua que tú expeles por la respiración. Entonces en el calor se elimina más. Pérdidas insensibles son 400, 500, 60 al día. Mientras que pérdida por el sudor, que no es insensible, es 100 a 200 mililitros en el momento. Cuando hay fiebre aumenta muchísimo. Con esos obreros que trabajan en la construcción, pues se pueden perder litros en 24 horas. Los jugadores de basquetbol o de fútbol se pueden perder muchos litros de agua durante ese tipo de ejercicio por sudoración profusa y por pérdida insensible también. La pérdida de líquido ocasiona disminución de gasto cardíaco y disminución de la presión arterial. Y la pérdida de líquido desencadena de manera refleja aumento de las catecolaminas, que aumentan la frecuencia cardíaca de manera compensatoria y aumentan la vasoconstricción para mantener los niveles de presión arterial. Un shock hipovolémico se puede manifestar con una pérdida de 15 a 20% de la volemia. Pero cuando se pierde 35 a 45% del volumen sanguíneo, podemos tener una presión cero equivalente a shock. Ahora ven acá. Shock es la presión cuando está en cero y cuando está también en cuánto. O cuando está en qué valores, además de cero. ¿Cuál es la presión? O 100 a 120 sistólica, 60 a 80 diastólica. ¿Qué te parece una presión de 80 a 40 minutos? ¿Cómo se llama eso? Hipotensión. ¿Y cuándo tú dices que es shock? No, piensa, te lo esperes para que pienses. Cuando tú dices, ahora es un shock, con esa misma presión, vas a encontrar taquicardia, vas a encontrar taquipnea, vas a encontrar hipoxemia, vas a encontrar oliguria, que vas a tener shock. Y eso va a seguir. Con el tiempo va a seguir disminuyendo. Luego, cuando termina el paciente de caer en shock completamente, hay alteraciones de la conciencia. Bien. Esas son las fases del shock. Ustedes pueden recuperar al paciente con shock hipovolémico en esa fase y en esta fase, pero no en esta fase. ¿Por qué no se recupera en esta fase? Vamos a poner un caso. Llegó un paciente que tuvo un accidente de automóvil y tuvo una hemorragia interna. Y lo llevaron hipotenso a un hospital con oliguria, con hipotensión. Y comenzamos a pasarle líquido y sangre. Y eso se niveló. Se niveló la presión, se niveló la frecuencia cardíaca, se niveló el gasto. Pero el paciente se muere 2 o 3 días después. Cuando se resolvió la hemorragia. ¿Por qué muere el paciente a pesar de haber recuperado sus signos vitales? Usted dice, oh, se va a sanar, se va a recuperar. Y es lo que todos vemos. Bueno, muchos de ustedes no leen periódicos cuando leen que un paciente tuvo un accidente, que está en estado crítico, que está en cuidado intensivo y se muere 5 o 6 días después. Y le dijeron que estaba ya estable a la familia y que había mucha probabilidad de que se salvara, pues se muere. ¿Por qué? A ver. Porque ya los órganos vitales, por ejemplo el corazón y el cerebro, duraron mucho tiempo sin tener. Corazón, cerebro, te faltan 2 más. Y
Cuando esos órganos comienzan y sufren, entonces se comienza a dañar la bomba formadora de ATP. ¿Qué son? Se daña la mitocondria. Si se daña la mitocondria y no hay ATP, se dañan los lisosomas, se dañan los peroxisomas y se daña también el aparato de Golgi y el reticular plástico de la manera. Usted le puede poner la sangre que le ponga. El paciente puede estar estable y de pronto puede estar ahí. Esto lo vamos a ver ahora. Y ya, cuando entramos en esa fase ya no hay forma. Entonces, los mantenimientos del gasto cardíaco y la presión arterial son estos naturalmente. Se activa la secreción de hormona antidiurética y se activa el sistema renina, angiotensina y progesterona, básicamente. Esos son los mecanismos compensadores de los organismos. Entonces, cuando se dañan doña mitocondria, los ribosomas, los lisosomas, los peroxisomas, el aparato de Golgi, se jodió todo. Eso es lo que pasa, esa es la sucesión de eventos progresivamente hablando. Y esto es donde el joven es constatado, destrucción de la célula. ¿Quién hace la destrucción de la célula? Finalmente los peroxisomas y los lisosomas, que son los últimos en morir. Porque primero muere la mitocondria. Y ya cuando muere la mitocondria no hay posibilidad de continuar. Y esto es lo que pasa ahí. Producción de ácido láctico, mediadores inflamatorios vasoactivos, serotonina, hitamina, factor de necrosis tumoral y destrucción de células. Y esa es la fase de compensar. Aquí todavía ustedes pueden recuperar el paciente en esa fase. Y ahí va. ¿Qué es lo primero que se daña? La bomba, sodio-potasio. No, lo dije mal. Lo primero que se daña es la mitocondria. Y en la mitocondria que se forma el ATP. Y el ATP forma parte de la bomba. Esa es la sucesión de eventos. Si no hay bomba sodio-potasio que saque el sodio y el agua de la célula se daña. Está ahí. Hay ruptura del lisosoma, no del lisosoma, eso es una enzima sanguínea, lisosoma. Metabolismo celular de los nutrientes disminuye y se abate con necrosis tisular en el shock cadáver. Hay formación de ácido láctico con metabolismo, acidosis metabólica. Ahí está la última fase. La presión mejora, todo se estabiliza, pero mírenlo ahí, la presión se normaliza y el gasto también, pero ya está dañado esto. Y si se daña esto, no hay fosfato para el ATP. Estas son las fases en la gráfica del shock. Aquí es la fase inicial, donde le ponemos sangre, donde le ponemos líquido. Ahí es la fase progresiva. Aquí seguimos poniendo sangre, pero ya la lesión metabólica está establecida. Por más sangre que pongamos, el paciente muere de enfermedad. Ese es el periodo del paciente de Shock. Mucha de la gente que van a morir, porque murieron ahora con el desbloque, murieron uno por hipovolemia, por la hemorragia, al tener hemorragias internas intensas y externas. Otros murieron por una combinación de deshidratación al no beber agua suficiente. Y eran gente que estaban bebiendo ron, que el alcohol produce deshidratación, porque se inhibe la hormona antidiurética con el alcohol. Entonces mucha gente de eso ya a las 12 y pico de la noche habían bebido mucho trago. En la discoteca se bebe, ustedes lo saben que sí.
¿Quién de aquí va a la discoteca? Todos, ¿verdad? La discoteca se bebe. A la discoteca no se va a rezar. Se va a beber y a bailar. ¿Verdad? ¿Verdad? Y mucha de la gente que muere en hipovolemia, muere por deshidratación y muere por shock. Shock. Ese shock en ese caso es shock. Hoy sacaron una muchacha viva con el fallo renal. Habría que ver si ese fallo renal está en última fase, pero si está en última fase no se va a ver. Entonces, miren ese algoritmo, ¿quién lo quiere leer correctamente? A ver, necesito oír una bonita voz. No estoy diciendo que la tuya es bonita, Bueno, tenemos descenso del gasto cardíaco que va a llevar cardíaco, no cardíaco. cardíaco. Eso suena horrible, cardíaco. Descenso del gasto cardíaco, descenso de la presión arterial, que va a llevar a un descenso del flujo sanguíneo sistémico, que va a llevar a un descenso de la nutrición cardíaca, descenso de la nutrición tisular y coagulación intravascular. Eso va a llevar, el descenso de la nutrición tisular va a llevar al descenso de la nutrición del sistema vascular, esquema tisular y descenso de la nutrición cerebral. El descenso de la nutrición cerebral lleva a descenso de la actividad vasomotora, dilatación vascular y mezcla de la sangre venosa. Mezcla venosa de la sangre. El descenso de la nutrición del sistema vascular también va a llevar a un aumento de la permeabilidad capilar y el esquema tisular va a llevar a la liberación de toxinas, que también va a llevar a dilatación vascular, mezcla venosa de la sangre y descenso del retorno venoso. El aumento de la permeabilidad capilar lleva a descenso del volumen sanguíneo, lleva a descenso del retorno venoso, que lleva a descenso del gasto cardíaco. Igual que la depresión cardíaca, que contribuye al descenso del gasto cardíaco también. Muy bien. Este es shock por quemadura, o por deshidratación importante, por sudoración podría ser. Ese shock es hipovolémico también, pero es menos frecuente naturalmente. La gente que murieron ahora en el aplastamiento no murieron por quemadura, porque eso fue un aplastamiento. Parte de las muertes han sido por shock hipovolémico, pero una parte que ustedes vieron del shock que se llama shock compresivo, por aplastamiento. Luego tenemos quemaduras graves, donde se pierde mucha proteína y mucha agua del plasma, sudoración excesiva, pérdida de líquido en el síndrome nefrótico, por ejemplo, cuando se está deshidratado por falta de ingesta, cuando hay hemorragia de la corteza suprarrenal que destruye la glándula y se altera la producción de este mineral corticoide que controla el sodio. Esto controla el sodio y el potasio de la glándula. Y entonces hay un fracaso consecuente de los riñones para reabsorber sodio y secretar potasio por falta de aldosterona. ¿Cuáles son las manifestaciones entonces? Cuando se pierde el 20% o menos del volumen, tenemos estos síntomas. O eso sí. Frialdad de extremidades, llenado capilar disminuido, diaforesis por catecolamina, colapso vascular por pérdida de líquido y ansiedad. Cuando se pierde entre un 20 y un 40% del volumen sanguíneo, sucede todo esto, más taquicardia, taquipnea, oliguria y cambio postural. Ahí el paciente está en shock, aquí no, pero ahí sí. Y cuando la pérdida es intensa de más de 40% del volumen sanguíneo, a estos dos cuadros también se le agrega inestabilidad hemodinámica
taquicardia intensa, más de 150 latidos por minuto, taquipnea intensa, de más de 40 respiraciones por minuto, hipotensión importante. Y hay un deterioro del estado psíquico de manera importante con coma. Hecho constructivo, básicamente lo ocasiona un coágulo sanguíneo o una masa tumoral, en el caso del linfoma, por ejemplo, del corazón. Es una obstrucción mecánica del flujo sanguíneo. Esas son las causas. Aneurisma disecante de aorta, taponamiento cardíaco. ¿Saben lo que es taponamiento? Sí. A ver, Natalia. El taponamiento realmente es cuando el pericardio se llena de líquido aplastando las estructuras. Puede ser por líquido pericárdico o puede ser por sangre. Mucho aprieta, entonces comprime el corazón. Entonces la presión va a caer, la presión arterial va a caer, la fracción de eyección va a caer y va a caer todo. Neumotórax, mixoma auricular. Si ustedes recuerdan la patología, yo creo que ustedes vieron patología ya. El mixoma es un tumor benigno. Es el tumor más frecuente del corazón. El corazón casi no se conocen los tumores malignos. Uno de los tumores rarísimos es el sarcoma de los vasos sanguíneos del corazón. Pero eso en mi vida de cardiólogo yo lo he visto en muy pocos textos. Mixoma auricular y la evisceración de contenido abdominal en cavidad torácica. ¿Cómo pasa eso? A ver, joven. ¿Cómo usted cree que pasa eso? ¿Cómo se imagina usted que es eso? O sea, no entiendo el término que se refiere por evisceración. ¿Perdón? O sea, que no entiendo el término que significa evisceración. Evisceración es cuando Se sabe. una víscera escapa de su sitio natural a otro compartimiento. Puede ser por trauma. Parte de los intestinos pasan al tórax, a través del mediastino, del diafragma. Pero ¿cómo pasa eso? Primero, el diafragma no rompe espontáneamente, eso es mentira. El diafragma puede romperse mediante trauma, mediante herida de arma blanca de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿ok? O por disparo de arma de fuego, que abre un orificio igual que el arma blanca, y entonces, ¿por qué no es al revés la cosa? ¿Por qué no sale aire de los pulmones y se va al intestino? Por una razón muy sencilla. Debido a que en el abdomen hay una presión positiva. Negativa. En el abdomen hay presión negativa. Tiene que dar y por eso se va hacia el tórax. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Sí. No creo que sí, no, sí, es así. Por eso que sale por la presión positiva. En el pulmón no hay entonces en el tórax de presión negativa. Por eso, si te dan una puñalada, el pulmón contrae, porque entra aire. Cuando se abre un vientre, miren, cuando abre un vientre, ustedes van a ver esto. Si se abre el vientre con una incisión abriendo los dos rectos anteriores del abdomen, ustedes van a ver que si no le dan un medicamento que se llama bloqueador neuromuscular, las vísceras van a salir. Eso es presión positiva. Aquí arriba, en el tórax, hay presión negativa. Lógicamente, si aquí hay presión positiva y presión negativa, y aquí está el diafragma, y hay una herida ahí, las vísceras hacen así, sube. Dígalo con propiedad, no lo diga con duda. Yo creo que sí, no es así. Es así, lógicamente.
Presión positiva en el abdomen, presión negativa en el estómago. Eso se llama evisceración. Y ese diagnóstico, si usted no lo piensa, no lo va a hacer jamás. La embolia pulmonar, que ocurre cuando un coágulo viaja hasta los pulmones. Ese coágulo está viajando desde la extremidad inferior, sube por la cava inferior, va a la aurícula y al ventrículo derecho y sale por la pulmonar. Y en ese caso afectó la arteria pulmonar derecha, que entonces va a dar hipertensión pulmonar, aumento de presión en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho. Son típicos de eso, da hipoxemia básicamente. Esa es la embolia. Otra causa de lo que hemos dicho, la aneurisma disecante de aorta. ¿En qué consiste la aneurisma disecante? Bueno, cuando la sangre rompe el endotelio, entonces se abre otra vía subsidiaria de sangre por donde va disecando sangre entre el endotelio y el músculo liso. Y si eso llega a la mesentérica superior o inferior o a la renal, va a ocasionar fallo renal agudo y va a ocasionar también una importante isquemia en el intestino. Natalia contestó eso muy bien, lo que era el taponamiento cardíaco. Ella lo dijo ya eso no lo vamos a hablar nuevamente. El neumotórax, entonces, la presencia de aire en el espacio interpleural, que ocurre frecuentemente cuando una bula enfisematosa. ¿Saben lo que es una bula? Es una bolsa de aire que se abre en los pulmones. Cuando los alvéolos se tornan coalescentes, se forma una bola, una bula, que es una bolsa. Bien, le voy a dibujar cómo es el alvéolo. Los alvéolos son así. Separados uno de otro por su membrana. Cuando esas membranas se rompen, queda una gran bolsa. Queda esto, eso se llena de aire, no hay intercambio y también se contamina con bacterias y aumento de secreción. Esa bula suele romperse con la tos, con el estornudo, con los esfuerzos. Cuando se rompe, sale aire de ahí y se va a los espacios interpleurales, comprimiendo con aire los pulmones. Y lo que se ve a continuación es colapso del pulmón. Y dificultad respiratoria, naturalmente, si esto es lo mismo anterior. Este es el mixoma. En este caso en la aurícula izquierda. El mixoma se diagnostica mediante ecocardiograma. Es un tumor que, aunque es benigno, hay que equiparlo quirúrgicamente porque se puede desprender por partes y hacer embolizaciones neoplásicas, es decir, del tumor. Pueden ocasionar isquemia y trombosis en los tejidos. Ese es el mixoma. Y tiene otra característica, es que es recidiva. Evisceración, ahí está, salida de la víscera, de las vísceras abdominales a la cavidad torácica, desde una cavidad donde es normal a una cavidad donde no es normal, como te he dicho. Y se debe a ruptura del hemidiafragma, que nunca rompe espontáneamente, nunca. El diafragma es un músculo grueso, no rompe espontáneamente, al menos que no sea por un trauma severo
o por una herida de arma blanca o de arma de fuego. Esa es una necrosis mesentérica producida por una trombosis mesentérica. Y aquí probablemente lo que pasó en esa evisceración es que el intestino se metió hacia el tórax y como el espacio por donde penetró es muy chico, con vísceras grandes, ocasionó isquemia. Toda esa parte se necrosó. Miren el cordero. Eso pasa también en la trombosis mesentérica. Cuando se tapa, como se tapa una coronaria, se tapa una mesentérica también y ocasiona interesante. En el corazón, infarto, pero aquí ese paciente muere inevitablemente. Hay aumento de presión del lado derecho del corazón con alteración del retorno venoso. Hay fallo cardíaco derecho con aumento de la presión venosa central. Anoten, presión venosa central, valores normales, de 6 a 12 centímetros de alto. PVC, presión venosa central, 6 a 12 centímetros de agua, valores normales. Cuando está por debajo de 6, hay hipovolemia. Cuando está por encima de 12, hay hipervolemia. Vamos a ver 3 tipos de shock ahora. 2 de ellos que son dramáticos, que son estos 2. Este tiene una mortalidad altísima. Y esta tiene también una mortalidad muy alta, mucho mayor que este, que es el shock neurogénico. En el shock distributivo hay pérdida del tono vascular. El compartimiento vascular aumenta. Y hay desplazamiento del volumen de líquido hacia afuera de la circulación. ¿Qué pasa cuando hay esto? Hay disminución del tono simpático, del control simpático, del tono vasomotor. Y se secretan muchas sustancias vasodilatadoras como serotonina, histamina, factores de necrosis tumoral. Hay disminución del retorno venoso, disminución del gasto cardíaco. Sin embargo, la volemia es la misma. La volemia es la misma porque el paciente no ha perdido sangre, pero sí la velocidad de circulación ha disminuido que hay gasto cardíaco. El shock neurogénico entonces es un bloqueo de impulsos del control simpático que recibe el tronco encefálico. Y el defecto del centro vasomotor del tronco encefálico es el principal responsable. Hay un defecto en la producción de impulsos eferentes que controlan los vasos sanguíneos. Y entonces hay lesiones cerebrales por acción de depresores, como la anestesia general, por ejemplo, o por la hipoxia o falta de glucosa. Definitivamente la consecuencia de eso es que producida por la anestesia raquídea, la anestesia raquídea es una de las responsables de esto, cuando se da inadecuadamente, y cuando hay lesión de médula espinal, cuando hay lesión de médula anterior, de asta de la médula anterior. Tiene la característica: frecuencia cardíaca disminuida, piel seca, piel caliente. El shock es raro, aunque es transitorio. Esa es la forma más grave del shock. No quieran verse nunca con un shock de esto, porque esto produce la muerte
entre 3 y 4 minutos. Si alguno de nosotros nos da esto ahora aquí, no da tiempo que nos lleve la necesaria. Y entre lo que la doctora que está ahí, que no sabe un carajo de eso, averigua qué es lo que es, no lo dice. Eso lo producen habitualmente las picaduras de abeja, de hormiga, pero pueden producir los alimentos, como por ejemplo la mantequilla de maní o el queso. El queso da mucha alergia. Es un proceso inmunitario, antígeno-anticuerpo, donde se produce una devastadora secreción de sustancia vasodilatadora de la sangre. ¿Y qué es lo que va a matar al paciente? Edema de glotis. La glotis va a tener edema y va a cerrar la vía respiratoria. Hay edema. El shock anafiláctico es la expresión magnificada, aumentada de los procesos alérgicos. Puede haber reacciones contra fármacos. Por ejemplo, frecuentes son las alergias a los aires, que se conocen los aires, aspirina, ketoprofeno, dextroketoprofeno, diclofenaco, ibuprofeno, todo eso son aires. Alimentos y venenos de insectos. El shock anafiláctico depende de 3 características. 3. ¿De qué tan sensible es el paciente? Y no todos los pacientes son igualmente sensibles. ¿Con qué rapidez se produce la exposición al antígeno? ¿Y con qué cantidad de antígeno ingresa al organismo? El shock anafiláctico entonces se trata básicamente con adrenalina. Adrenalina, número 1. Número 2, antialérgico. Todo inyectable. Número 3, ¿qué me dice que? Número 3. Esteroides. Hidrocortisona, básicamente. Esteroides inyectables. Con esos 3 medicamentos, si da tiempo a que no se cierre la vía aérea, pues tendremos éxito. Esos son los signos y síntomas. Dolor cólico abdominal, temor, sensación de quemazón en el tórax, calor en la piel, prurito, urticaria, tos, ahogo, orguinea, ronquera y opresión torácica. Hay acumulación de sangre en la periferia con caída de la presión arterial y debilitamiento del pulso naturalmente. Y esto es lo que mata finalmente al paciente. Obstrucción de la vía aérea, el edema de la glotis. Cuando ustedes vean un shock séptico, la causa principal es sepsis. La sepsis puede ser de pulmón, puede ser de piel, puede ser de riñón. Esas son las 3 áreas. Las producen bacterias gram-negativas y gram-positivas, con mucho mayor frecuencia las gram-negativas. Esa es la definición de infección y la definición de bacteria. Ahora, ¿cuándo sospechamos que hay una sepsis? A ver, ¿qué análisis llevamos a indicar a un paciente, qué marcador de laboratorio para investigar si un paciente tiene una sepsis que pueda llegar a un shock séptico? Le indicamos una procalcitonina. Procalcitonina.
Si la procalcitonina da positiva, inevitablemente tenemos una sepsis que hay que tratar con antibióticos, porque si no vamos a llegar a shock séptico. Entonces tenemos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué causa todo ello? Temperatura alta o baja, taquicardia, taquipnea, PCA2, o sea, presión parcial del CO2 menor de 32, lo normal es de 35 a 45. Leucocitosis, se habla de leucocitosis cuando hay más de 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. O leucopenia. La leucopenia es cuando hay menor de 4.000 glóbulos blancos. La sepsis entonces es la respuesta inflamatoria sistémica contra la infección con dos o más elementos de las anteriores. Entonces, la procalcitonina es lo que ustedes van a indicar para ver si existe el precursor de shock séptico que es la sepsis. La sepsis grave es la causante de la difusión orgánica como hipoperfusión y hipotensión. El shock séptico viene de una sepsis, luego una septicemia, hay hipotensión, aunque usted le ponga adecuadamente los líquidos, siempre hay anomalías de perfusión. Esos son microembolias con zonas de necrosis en el shock séptico. Es un shock, el shock séptico es lo más frecuente que hay como shock vasodilatador. Y se desarrolla a consecuencia de infecciones graves y de respuesta sistémica contra la infección. 50% de los pacientes con sepsis desarrollan shock séptico. Sepsis, 50% shock. La tasa de mortalidad es alta. Míralo ahí. Y esos son los lugares de sepsis más frecuentes. Pero pueden haber lesiones de piel también responsables de sepsis. Principalmente cuando se ponen puertos. ¿Saben lo que son puertos? Un puerto es lo que se le coloca a un paciente mediante una cirugía de tórax, abriendo los espacios para canalizarle una vena. Entonces se coloca un dispositivo aquí para, en vez de tener que estar buscando venas por aquí, tenemos un catéter abierto ahí, cubierto con un apósito, y cada vez que vamos a poner líquido, vamos a hacer quimioterapia, vamos a hacer cualquier cosa, lo hacemos a través de él. Pero el problema es que eso se infecta. Muchos pacientes con quimio se le pone un puerto porque las venas se le colapsan, se le necrosan. Ahí tienen ustedes el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que pueden ser ocasionadas por quemaduras, por trauma o pancreatitis. Y ahí tenemos la sepsis, la infección que da sepsis, la sepsis que da bacteriemia y la bacteriemia que da shock. Esa es la sucesión de eventos que lo pueden dar los parásitos, los virus, los hongos y las bacterias. Esa es la etiología de la bacteriemia. Una gran parte de gran negativos, con bacilos gran positivos y hongos básicamente. Ese algoritmo es bueno que lo tengan. Yo le voy a dar ahora para que copien la data. ¿Quién la va a copiar? ¿Quién trajo un USB para copiar la data del shock?
Bien, esas son las manifestaciones pulmonares. Esas son las renales. Las respiratorias, pero ya no atendiendo al pulmón en sí, sino al desequilibrio ácido-básico. Las cutáneas, y ahora vienen las hepáticas. Con ictericia, que es el depósito de bilirrubina en la piel y en las esclerótidas. Las escleróticas, aumento de la transaminasa, de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina, que puede haber lesión hepática aguda con necrosis del intestino y hay aumento de la glucemia. Que el diagnóstico se hace con todos estos elementos tomados en cuenta. El shock traumático, y de eso hoy tenemos mucho, y ayer también. Shock traumático mezclado con shock hipovolémico. Y hay con hipovolemia y sin hipovolemia. Sin hipovolemia es pérdida de plasma al intersticio de los tejidos lesionados con daño de los capilares. Por ejemplo, un paciente sufre una lesión por aplastamiento. ¿Es hipovolémico o no hipovolémico? A ver, joven. Una persona que le cae un bloque de cemento, lo aplasta. ¿Hay hipovolemia o no? A menos que no haya hemorragia interna. Exacto, pero si le cayó arriba y le dio hemorragia interna, No, puede tener. puede que el aplastamiento ocasione que una parte del líquido se quede detenida en una zona por el aplastamiento. Por ejemplo, aplastamiento de la pierna. La pierna acumula una gran cantidad de sangre en la pierna. Si tiene un aplastamiento aquí, usted va a tener la misma volemia, pero el líquido va a estar mal distribuido en la sangre. Y entonces, este es el choque suprarrenal. La destrucción de la glándula, que se puede deber a muchas cosas, a tumores, a tuberculosis, a metástasis, hemorragia bilateral o amiloidosis. Y esas son las características. La resistencia vascular periférica disminuye la presión arterial. Hay disminución de la volemia y disminución de la gastrocardía. Bien. Vamos entonces a copiar la data que incluye las complicaciones. ¿Cómo es? Las complicaciones son el pulmón de choque, la insuficiencia renal aguda, las úlceras gastrointestinales, la coagulación intravascular y seminal, el síndrome de difusión muscular. ¿Saben lo que es el pulmón de choque? El pulmón de choque se describió por primera vez en la guerra de Vietnam. Ustedes lo vivieron, son los soldados, cuando morían en la guerra. ¿En qué consiste? Por ejemplo, si usted tiene un accidente de tránsito y tiene fractura de costillas, las costillas invaden el pulmón, en las primeras 24 o 48 horas sucede un estado de microcoagulación que se inserta en los pulmones. Eso se llama pulmonía. El paciente muere en hipoxemia cerebral. Si no se entuba y no se le da respiración asistida por una máquina, el paciente muere. Síndrome de distrés respiratorio agudo.
Es una forma letal de insuficiencia respiratoria. Hay aumento de la frecuencia respiratoria, del esfuerzo respiratorio. La hipoxemia es marcada con hipercapnia, o sea, acumulación de CO2. Y hay disminución de los gases transportados en la sangre. Fallo renal agudo. El fallo renal agudo se debe a una vulnerabilidad a la isquemia. La causa más común es sepsis y traumatismo. Lo pueden ocasionar las endotoxinas, que son vasoconstrictoras y que activan el sistema simpático, produciendo una coagulación intravascular diseminada. Y esto es el tiempo en que el riñón soporta una isquemia grave, de 15 a 20 minutos, si no se daña. Esas son las complicaciones gastrointestinales. Y ese es el famoso SID, coagulación intravascular diseminada. Se activa todo el sistema de coagulación intravascular. Se forman coágulos de fibrina que obstruyen todos los vasos sanguíneos. Y los anticoagulantes normales de la sangre fracasan. La fibrina no se elimina debido al fracaso de los mecanismos normales anticoagulantes de la sangre. 30-50% es asintomática en paciente con Short. Ese es el síndrome de fallo multiorgánico. En el fallo multiorgánico no hay nadie que sobreviva a esto, porque falla riñón, pulmón, hígado, cerebro y corazón. El mayor productor es el Short. Copiar entonces la data para que tengan ese material y lo estudien, no solamente para el examen, sino para su vida de estudiante de médico natural. ¿Quién lo va a hacer?